Así que, allá por 1998, yo tenía solo 14 años y vivía aquí en Leeds, en el Reino Unido. Me gustaba el fútbol, me gustaba el pastel de pastor de mi mamá, y me gustaba lanzar palos para nuestro perro en el parque. Ahora, lo que no me gustaba, como a la mayoría de la gente, era la escuela. De hecho, no la soportaba, pero tenía a mi mejor amigo, Danny, para ayudarme a pasar el día allí. Ahora, Danny y yo solíamos tomar el autobús juntos al final de la escuela, y no importaba lo malo que hubiera sido mi día, él siempre encontraba una manera de animarme. Al menos, hasta un día en que Danny fue de repente el que necesitaba que lo animaran. Así que, Danny era un buen chico. Nunca llegaba tarde a la escuela. Hacía toda su tarea a tiempo y generalmente se mantenía fuera de problemas. Y entonces un día, mientras salía del baño de los chicos, Danny chocó accidentalmente con un profesor llamado el señor Carter, derramando té caliente por todo el frente de la bonita camisa blanca de Carter. Danny se disculpó, pero el señor Carter estaba absolutamente furioso. Carter actuó como si lo hubiera hecho a propósito, y luego envió a Danny directamente a remisión, lo cual era incluso peor que recibir detención directa. Luego le dijo al director de la escuela que Danny había derramado deliberadamente una bebida hirviendo sobre él, y esto elevó la gravedad del incidente a un problema de salud y seguridad, por el cual alguien podría haber resultado realmente herido. Y como resultado, el director quería expulsar a Danny. Los padres de Danny básicamente suplicaron al director que no lo expulsara, y al final lograron reducir el castigo a 2 semanas de detención después de la escuela de 1 hora diaria, incluyendo 2 horas los sábados por la mañana. Danny dijo que creían que no había querido lastimar al señor Carter, pero, estando completamente conscientes de lo injusta que podía ser la vida, le aconsejaron que cerrara la boca, aceptara el castigo y lo dejara atrás. El hermano de Danny, por otro lado, no era tan filosófico al respecto. Paul, que era casi 3 años mayor que nosotros, quería venganza. Aunque nunca había sido personalmente acosado por él, Paul había odiado al señor Carter durante su propia etapa en la escuela, y que trataran tan injustamente a su hermano pequeño lo volvió loco. Pero mientras prometía que le daríamos su merecido a Carter, nos dijo que la venganza es un plato que se sirve frío. En ese momento, no tenía idea de qué quería decir con eso. Así que Paul se explicó. Si anduviéramos en bicicleta por la casa del señor Carter ese mismo día y la apedreáramos con 2 docenas de huevos podridos, sabría inmediatamente quiénes éramos. Pero esperad un par de meses y hacedle creer que estáis todos arrepentidos y lo siento mucho y todo eso, y no tendría ni idea de quiénes eran. Además de eso, Carter tendría aún menos idea de quiénes le tiraron huevos a su casa si hacíamos algo en una noche del año en la que pasan todo tipo de cosas así. Esa noche siendo la noche de las travesuras. Ahora, para aquellos que no lo sepan, y para ser justos, yo mismo no lo sabía realmente hasta que lo busqué en Google. La noche de las travesuras es una tradición que se remonta cientos de años. Históricamente, ha tenido lugar en diferentes días del año, dependiendo del área del mundo en la que estés. Pero la premisa siempre es la misma. La noche antes de algún festival religioso, los niños salen a las calles para realizar actos de travesuras. En el pasado distante, las travesuras involucraban robar repollos de granjas cercanas. Pero más recientemente, en lugares como el Reino Unido y Estados Unidos, los niños tiran huevos o a veces rollos enteros de papel higiénico sobre casas y árboles hasta que están completamente cubiertos. Solía tener lugar el 30 de abril. Luego sé que en algún momento en partes de Inglaterra solía suceder la noche antes de la noche de las hogueras. Pero estos días, a ambos lados del Atlántico, la fecha parece haberse establecido en el 30 de octubre, la noche antes de Halloween. Y es esa noche la que Paul eligió para nuestra venganza. Otra razón por la que Paul nos dijo que fuéramos pacientes era para que pudiera idear una manera de realmente lastimar al señor Carter. Ahora, no me refiero a lastimarlo físicamente. Paul era un buen chico como su hermano, así que
El pensamiento de realmente hacerle daño al tipo nunca le pasó seriamente por la mente, pero necesitábamos una manera de vengarnos por acosar a Danny como lo hizo, y eso no iba a funcionar solo con unos huevos o papel higiénico. Fueron semanas antes de que Paul ideara algo, pero entonces una tarde, Paul compartió su idea con nosotros, y vaya si parecía buena. El señor Carter era un fanático de los coches clásicos, tanto que invirtió una cantidad infernal de dinero en un Jaguar E-Type de primera serie que mantenía encerrado en su garaje. Ese coche era su orgullo y alegría, la cosa que lo sacaba de la cama por la mañana, y íbamos a destruirlo. Era principios de octubre cuando empezamos a planear, pero desde el principio sabíamos que no sería una tarea fácil. No podíamos simplemente irrumpir en las primeras horas de la mañana. El señor Carter o un vecino se despertarían y llamarían a la policía. Así que discutimos opciones más silenciosas. Consideramos cortar los asientos de cuero del coche o pintar «Carter es un idiota» en el lateral, pero eso no era suficiente para Paul. Quería que Carter sufriera. Quiero decir, que sufriera de verdad. Y un Danny profundamente amargado aprobó lo que fuera que ideara. Así que nos pusimos creativos. La primera fase del plan involucraba pedirle a uno de los amigos de Paul que nos hiciera un favor, o más bien 2 docenas de favores en realidad. Casi todas las noches durante unas 3 semanas, el amigo de Paul, Marvin, iba en bicicleta hasta la casa del señor Carter, y luego, después de golpear fuerte en su puerta, volvía a subirse a la bici y se iba. También nos daba pequeños informes, cómo Carter se ponía más y más furioso cada vez que lo hacía. Y para cuando llegó la noche de las travesuras, Carter había empezado a correr por la calle detrás de un Marvin pedaleando frenéticamente, gritando que le daría una buena paliza una vez que lo atrapara. Ahora, todo iba según el plan, o al menos, según Paul lo hacía. Todo lo que teníamos que hacer era esperar hasta la noche de las travesuras, y haríamos sufrir al señor Carter a lo grande. Y por la mañana del 30 estaba emocionadísimo. Todos los niños en la escuela se preguntaban qué iban a hacer esa noche, y tanto Danny como yo tuvimos que poner caras de póker cuando dijimos, nada mucho, solo manteniéndonos fuera de problemas. Ninguno de nosotros tenía clases con el señor Carter, pero lo vi en el pasillo en un momento, y juro que sentí que el color se me iba de la cara cuando pasamos el uno junto al otro. Me metí en la cabeza que si me veía con cara de culpable, sabría que tramábamos algo. Así que me sentí enormemente aliviado cuando dieron las 3:15 y era hora de ir a casa. Mientras Danny y yo caminábamos hacia la parada del autobús, repasamos el plan de acción de esa noche. Paul lo tenía todo organizado y planeado meticulosamente. Todo lo que yo tenía que hacer era presentarme en su casa a las 7:00 p.m. Cuando le dije a Danny que estaba nervioso, dijo que se sentía igual. Pero también me agradeció por ayudar y me dijo que era el mejor amigo que había tenido. Incluso, si hubiera tenido dudas serias, esa última frase las habría obliterado. Y así, needless to say, no había vuelta atrás entonces. Un par de horas después, los 4 estábamos justo en la esquina de la casa del señor Carter. Andar en grupo así con los 2 chicos mayores, todos mis nervios se quedaron atrás, y estaba ansioso como mostaza por darle una paliza a 7 tonos de mierda al viejo Jack de Carter. Escondimos nuestras bicis calle abajo detrás del coche, mientras Marvin se colaba por el camino de Carter. Y luego, después de golpear en la puerta principal, Marvin corrió de vuelta hacia la calle y se subió a su bici. Pero entonces, en lugar de pedalear inmediatamente, esperó hasta que Carter abrió su puerta principal. Y luego gritó, «¡Atrápame si puedes, idiota!» Y empezó a pedalear como loco. Carter se volvió loco. Marvin nos había dicho lo furioso que lo ponía el golpear y huir. Pero verlo en persona era otra cosa. Gritó algo que no pudimos entender y luego corrió hacia su coche. No el Jack, sino su coche cotidiano. Y luego, después de salir salvajemente marcha atrás de su entrada, aceleró por la carretera persiguiendo a Marvin. Estábamos eufóricos. El plan había funcionado perfectamente.
pero también sabíamos que solo teníamos unos 15 minutos antes de que Carter regresara a casa. Marvin dijo que llegó al punto en que lo perseguía en su coche, y luego, después de escapar fácilmente de la persecución usando los callejones del barrio, Carter conducía arriba y abajo buscándolo un rato, y nosotros no perdimos tiempo en ponernos guantes y correr por la entrada de Carter hacia el garaje. Paul sacó entonces una toalla de su mochila, y después de que Danny la sostuviera contra la pequeña ventana lateral, la rompió de un puñetazo para que se rompiera bonito y silenciosamente. Paul sacó el resto del vidrio y luego puso la toalla sobre el marco inferior. Y luego nos subimos dentro antes de que alguien encendiera la luz. Pero cuando se encendió la luz, no había ningún maldito coche. No podíamos creerlo. Era un gran espacio abierto donde solía estar el coche, pero por alguna razón simplemente no estaba allí. Meses de planificación se habían reducido a nada. E incluso si lográbamos romper unas ventanas o pisotear sus parterres de flores, no sería tan satisfactorio como destrozar ese Jaguar. Recuerdo sugerir que simplemente nos fuéramos y tal vez rompiéramos una de las ventanas delanteras de Carter de salida. Danny dijo que no era mala idea, pero Paul no quería ni oírlo. Dijo que tenía que haber algo en ese garaje que pudiéramos romper o robar que realmente afectara al señor Carter, y no se iría hasta que lo encontráramos. Incluso Danny pensó que era un poco excesivo y que acabaríamos atrapados si nos quedábamos demasiado tiempo. Pero Paul ya había visto algo. Parecía haber un baúl, como los viejos baúles militares con candado, y en cuanto Danny lo señaló, supe que estaba pensando. Dentro estarían las cosas antiguas del ejército y la marina de Carter, artefactos preciosos de su tiempo en las fuerzas. Estaría devastado si algo así desapareciera. Así que eso era lo que íbamos a tomar. Había un par de cortadores de pernos oxidados montados en un estante de herramientas cerca, y luego, después de que Paul los bajara, él y Danny se pusieron a cortar el candado del baúl. Recuerdo lo ruidosos que fueron los cortadores cuando finalmente cortaron. Y luego, Paul y Danny se agacharon, abrieron la tapa y empezaron a rebuscar en el contenido del baúl. Mirando por encima de sus hombros, todo lo que podía ver eran sobres blancos. Al principio, pensé que podrían tener dinero dentro, ya que parecían rellenos, pero todo lo que contenían eran páginas de cartas manuscritas. Había unas pocas piezas de joyería, y Danny se las metió en los bolsillos. Pero entonces Paul sacó una fotografía enmarcada de una joven junto con un pequeño frasco de cristal que contenía un mechón de cabello castaño. Recuerdo pensar que la chica debía ser sobrina de Carter o algo así, porque no sabíamos que tuviera familia. Pero entonces, después de mirar la foto unos segundos, Paul la dejó caer de vuelta en el baúl como si fuera radiactiva. Danny le preguntó qué pasaba y Paul le dijo que devolviera inmediatamente la joyería. Danny preguntó por qué, pero Paul simplemente caminó hacia la ventana rota y nos dijo que necesitábamos irnos. Danny empezó a quejarse de no irse sin vengarse de Carter, pero Paul gruñó un «No, Danny», para dejarnos saber lo serio que era. Saltamos por la ventana, agarramos la toalla y luego corrimos hacia la calle y hacia donde habíamos escondido nuestras bicis. Lo último que dijo Paul fue «Seguidme, y no paréis hasta que yo lo haga». Y luego anduvimos como el demonio hasta que Paul finalmente aminoró. Ahora todos estábamos sin aliento, piernas ardiendo por el pedaleo salvaje que acabábamos de hacer. Y Danny y yo seguíamos completamente confundidos por qué Paul había reaccionado de repente así. Queríamos saber qué lo había asustado tanto de una foto de una chica. Pero no era la chica. Era lo que le había pasado a ella lo que lo asustó. Ahora, como mencioné, Paul era un par de años mayor que nosotros, así que recordaba algunas cosas, retazos que fueron justo antes de nuestra época, a Danny y mía. Y una de esas cosas involucraba a una joven desaparecida en Ilkley Moor. Nos dijo que hubo una gran búsqueda por ella y que su foto había estado en todos los periódicos locales alrededor de la época en que desapareció. La chica en el marco de la foto que estaba en el baúl de Carter se parecía casi exactamente a la chica desaparecida. Danny empezó a discutir,
preguntándole a su hermano si estaba seguro de que era la misma chica. Pero Paul estaba convencido. Nos dijo, como nunca encontraron un cuerpo. Solo se asumió que estaba muerta, pero él estaba absolutamente, positivamente, 110% seguro de que era la misma chica en la foto y que ese mechón de cabello y esas piezas de joyería casi seguramente le habían pertenecido. No podía creerlo, quiero decir. Literalmente no podía creer lo que oía. No pensaba que Paul estuviera mintiendo o inventando nada, pero también era como si mi cerebro no pudiera procesar lo que oía. Pensé que tenía que haber algún error, que tal vez esa chica desaparecida era algún pariente de Carter en alguna medida, y lo que habíamos visto no era más que un recuerdo. Pero Paul no era idiota, y tampoco era cobarde. No nos habría sacado del garaje de Carter a menos que estuviera mortalmente serio sobre algo. Simplemente no podía hacer que aceptara lo que sugería. Solo se sintió realmente real una vez que llegamos a una cabina telefónica fuera de una fila de tiendas, y Paul entró, llamó al 999 y luego reportó anónimamente a Carter por lo que habíamos encontrado en su baúl. No dijo cómo sabía que la joyería y ese mechón de cabello estaban allí, solo que los había visto con sus propios ojos. Luego, después de dar la dirección de Carter, colgó y nos fuimos de nuevo en bici. Y eso fue cuando realmente caló lo que había pasado esa noche. El reporte a la policía lo hizo real. Y justo como cuando Danny dijo que yo era su mejor amigo, no había vuelta atrás ahora. Pensamos que habría un montón de coches de policía fuera de la casa de Carter en unas horas. Tal vez un helicóptero y un equipo de TV. Pero lo único que pasó fue un constable de policía golpeando a su puerta. Echó un vistazo alrededor de su garaje y luego se largó de nuevo, satisfecho de que no había nada de qué preocuparse. Solo entonces nos dimos cuenta de que lo que pretendía ser un reporte profundamente serio había sido confundido con algunas travesuras de la noche de las travesuras. Irrumpir en el garaje de Carter y luego en su baúl también le había dado aviso previo de que alguien había descubierto lo que potencialmente era su secreto más profundo y oscuro. Así que para cuando un policía estaba husmeando en su garaje, probablemente lo había limpiado de arriba abajo y rehecho el baúl si no lo había descartado completamente. Y en las semanas siguientes, pensé que Carter iba a ser arrestado en cualquier momento. No podía ni mirarlo, ya que temía que una mirada a mi cara y sabría que éramos nosotros los que irrumpimos en su garaje. Paul seguía diciéndonos que fuéramos pacientes de nuevo, que las investigaciones toman tiempo y que Carter sería arrestado eventualmente, pero no lo fue. Nada pasó nunca. O más bien, lo único que pasó es que Carter se salió con la suya. Y justo después de Navidad, una vez que todos volvimos a la escuela, hubo un anuncio en el acto de la escuela. Carter se iba, no solo a otra escuela en algún lugar de Inglaterra, sino a enseñar en una escuela internacional en Hong Kong. El director lo trató como si Carter estuviera ascendiendo en el mundo, yendo a una gran aventura al oriente. Solo yo, Danny, Paul y Marvin sabíamos la verdadera razón por la que Carter se mudaba. Hablamos de ello una o dos veces, y Danny mencionó algo sobre extradición. No sabía la palabra en ese momento. Solo preguntó sobre la posibilidad de que Hong Kong entregara a Carter una vez que sus crímenes salieran a la luz. Pero entonces, Paul compartió su teoría sobre por qué Carter había elegido Hong Kong sobre casi cualquier otro lugar del mundo. Podría haber sido una excolonia británica y podría tener aún muchas instituciones de habla inglesa, pero Hong Kong había sido entregada a China ese año anterior. Si ya no era territorio británico, y dado que el Reino Unido no tenía un tratado de extradición con China, Carter no tendría que volver a casa. Incluso si encontraran una prueba irrefutable en su propiedad, no había nada que la policía o el gobierno pudieran hacer para llevarlo ante la justicia. Y lo peor, todo era nuestra culpa. Al irrumpir en ese baúl, todo lo que habíamos hecho era darle aviso previo. Podría haber encontrado a esa chica en algún momento, y si la policía allanaba su casa, habrían encontrado lo mismo que nosotros. Pero cualquier posibilidad de eso se arruinó en el momento en que decidimos cortar el candado, destrozar su coche
Y tal vez la policía encuentra el baúl mientras sigue una denuncia de vandalismo. Pero al hacer un reporte anónimo en la noche de las travesuras de todas las malditas noches, todo lo que realmente habíamos hecho era asegurarnos de que Carter pudiera escapar de la justicia. Y hasta el día de hoy, aún siento esta profunda punzada de vergüenza y arrepentimiento. Paul lo tuvo peor, siendo su idea. Se enojó y bebió a medida que envejecía, y era un alcohólico desempleado para cuando tenía 30. La gente pensó que era solo un perdedor, alguien que no podía lidiar con el mundo laboral cotidiano. Pero Danny y yo no somos diferentes, porque es la misma vergüenza y culpa que apenas logramos combatir lo que terminó consumiéndolo por completo. Historia 2. Crecí en un lugar llamado Shallow Water, un pequeño pueblo al noroeste de Texas, a unos 10 millas fuera de Lubbock. Cuando tenía 19, tenía un trabajo en la planta X-Fab y solía conseguir un aventón al trabajo con un par de compañeros. Todas las mañanas parábamos en este pequeño lugar de café llamado Hebrews para conseguir tazas de jugo. Y es allí donde conocí a una chica llamada Rita. Empezamos a hablar sobre las donas y cuáles eran nuestras favoritas. Y luego, después de confirmar que estaba soltera, intercambiamos números de teléfono y empezamos a enviarnos mensajes. Salimos en un par de citas a lo largo de octubre y hacia finales del mes. Y con Halloween acercándose, le pregunté a Rita si tenía planes para eso. Y dijo que iba a una fiesta de Halloween hacia el club de campo y que si quería ir, podía acompañarla a ella y a sus amigos. Ahora, estaba loco por esta chica en ese momento, y ninguno de mis amigos tenía planes fuera de quedarse en casa probablemente jugando PUBG. Así que pensé, ¿por qué demonios no? Así que armé un disfraz bastante básico de Ghostface, lo mismo que había usado un par de años antes. Y luego tomé la oportunidad de mostrarle a Rita que en realidad tenía habilidades sociales ganándome a sus amigos. Hizo una noche bastante divertida, al menos hasta que Rita fue al baño. Luego volvió rápidamente con una mirada muy preocupada en la cara. Dijo que su ex había aparecido completamente de la nada. Se suponía que estaba lejos trabajando en algunas plataformas petroleras en el Golfo, pero aparentemente hubo un cambio de planes, y eso significaba que yo necesitaba irme de allí. En resumen, el ex de Rita era un imbécil, y si me quedaba, habría 100% una pelea una vez que descubriera con quién estaba ella. No quería irme, pero tampoco quería pelear con ese tipo. Así que me despedí de Rita y sus amigos, y luego pensé que podía escabullirme sin problemas. Pero entonces, justo cuando estoy caminando por la entrada de esta gran casa vieja, oigo a alguien gritando desde atrás diciendo, «Eso es, lárgate de aquí antes de que te patee el culo». Ahora, miré por encima del hombro para ver a algún gilipollas con cara de enfado siendo retenido por sus amigos douchebags, y solo siguió gritándome cosas mientras salía de la entrada y tomaba la carretera. Tenía intención de caminar de vuelta a Shallow Water, lo que tomaría un par de horas, pero no me importaba. Estaba demasiado obsesionado para preocuparme por caminar todo ese camino, y pensamientos de Rita me mantenían caliente antes de que mi teléfono vibrara de repente en mi bolsillo. Era Rita, y dijo que su ex estaba furioso. Después de empezar otra pelea, él y sus amigos habían sido echados de la fiesta. Estaban furiosos como el infierno, y tenían intención de alcanzarme para darme esa pequeña paliza. Ahora, tuve esta sensación de "oh" en el estómago, y al darme cuenta de que ellos iban en coche y yo a pie, era solo cuestión de tiempo antes de que me alcanzaran. Perdí mi máscara de Ghostface en la fiesta, pero todavía llevaba esa especie de bata negra raída mientras empezaba a trotar por el lado de la autopista. Parece un poco tonto mirándolo ahora, pero en ese momento no podía pensar en nada más que ayudar. Necesitaba llegar a casa, o al menos salir del área para hacer más difícil que el ex de Rita y sus chicos me encontraran. Y así estoy yo, trotando por el lado de la autopista en mi disfraz de Halloween. Y cada tanto, miro por encima del hombro a los coches que se acercan pensando, por favor, no seas el ex de Rita.
y todos siguen pasando uno por uno hasta que uno de ellos aminora justo a mi lado. Y pienso, esto es todo. Me giré para mirar el coche, esperando ver un coche lleno de idiotas listos para darme una paliza. Pero era una mujer sola quien bajó la ventana del lado del pasajero y me llamó, preguntando si necesitaba un aventón. Parecía una mamá típica de fútbol en su SUV y suéter morado, y siguió diciendo que supuso que si estaba corriendo al lado de la carretera, probablemente necesitaba una aventona a algún lugar. Y le dije que era un regalo del cielo, que nunca había necesitado un aventón tanto en toda mi vida. Y luego, después de asegurarme de que iba hacia mi lado, me subí al asiento del pasajero y salimos por la carretera. Ahora, se presentó como Débora y preguntó por qué había estado corriendo por el lado de la carretera en primer lugar. No sabía qué más decirle, así que le dije la verdad. Le conté todo sobre Rita, cómo su ex había aparecido en la fiesta de Halloween en la que estábamos, y cómo estaba corriendo porque ella me envió un mensaje diciendo que estaba detrás de mí para patearme el culo. También lo relacioné con por qué estaba tan agradecido de que se hubiera detenido por mí. En ese punto, Débora se rió y me dijo que no había problema, pero dijo que eso era lo que obtenía por meter los pies en el estanque de citas. Ahora, no podría haber estado más de acuerdo, pero no estuve de acuerdo cuando dijo que debería encontrar una chica buena para sentar cabeza. Quiero decir, estuve de acuerdo con la parte de la chica buena, pero sentar cabeza y casarme a los 19 sonaba como una pesadilla. Ahora, solo disentí educadamente, y ella se rió de nuevo como si supiera que lo haría. Y luego, solo seguimos conduciendo mientras hablábamos de esto y aquello, y ya habíamos establecido que me dirigía a Shallow Water, y Débora había dicho que iba al mismo camino. Así que cuando se salió de la autopista y empezó a dirigirse directamente al este, al principio pensé que había habido alguna confusión, así que le recordé a dónde me dirigía. Dijo que no lo había olvidado. Solo tenía que hacer una parada en la casa de un amigo en el camino de vuelta. Dado que me estaba dando un aventón por bondad de su corazón, no iba a quejarme por la parada. Así que solo seguí con la charla trivial mientras conducíamos por esta carretera de tierra muy oscura. Pero cuando de repente detuvo el coche, el ambiente cambió completamente. Le pregunté a Débora por qué se había detenido de repente, pero no respondió. Solo metió la mano en el compartimento de su puerta. Entonces lo siguiente que supe, tenía una pistola apuntándome. Me quedé congelado al principio, parcialmente por miedo, parcialmente por completa incredulidad. Débora entonces me lanzó un pequeño saco, uno hecho de tela negra, y me dijo que me lo pusiera en la cabeza. Pensé que era una broma, solo una broma realmente mala. Así que le dije, esto tiene que ser una broma. Pero Débora no estaba bromeando, ni un poco. Y dijo que podía poner la bolsa en mi cabeza, o me dispararía en la cabeza, llamaría al 911 y les diría a los policías que intenté violarla. De nuevo, estaba atónito. Era una pesadilla despierta que había surgido de la nada, así que simplemente no podía encontrar las palabras hasta que dice, ¿eres sordo? Ponte la bolsa en la cabeza antes de que te dispare muerto. Le pregunté a dónde iba a llevarme y qué iba a hacer conmigo, pero más como un acto de desafío, si acaso. Sabía que no me lo iba a decir. Todo era solo una manera de retrasar lo inevitable. Entonces, cuando Débora me dijo una vez más que me pusiera la bolsa en la cabeza, hice lo que me ordenó. Una vez que mi cara estaba cubierta y estaba casi completamente ciego, Débora nos puso en marcha de nuevo. Seguí preguntando a dónde íbamos y qué iba a hacer conmigo. Pero cuando hablaba, Débora solo decía cosas como, «Cállate, demonio. No tengo oídos para ninguna de tus mentiras». Y seguía refiriéndose a mí así, como un demonio. Cuando detuvo el coche y me ordenó que saliera, no podía ver a dónde caminaba, pero mantuvo la pistola en mi espalda hasta que reconocí que habíamos entrado en algún lugar. Lo siguiente, me dijo que extendiera los brazos y ató mis muñecas alrededor de algún tipo de soporte metálico que se sentía frío en mis muñecas. Después de eso, me quitó la capucha y pude ver que estaba en un granero. Débora me dijo que si hacía algo gracioso, me mataría cuando volviera.
Luego, dejó el granero por lo que pareció una eternidad antes de volver con lo que parecía ser su hija menor o algo así. Todavía tenía esa pistola apuntándome mientras le decía a su niña cómo yo era un demonio. Y si ambas decían una oración, me revelaría cómo el monstruo que era. Todo el tiempo estoy tratando de razonar con ella, diciéndole que soy una buena persona, y luego digo mis oraciones también. Cosas así. Pero Débora sigue diciéndole a su hija cosas como: ¿oyes eso? Esas son las mentiras del diablo. Y no tenemos oídos para las mentiras del diablo, ¿verdad, cariño? La tenía bien entrenada esa niña. Apenas me miró. Solo mantuvo los ojos en su mamá, asintiendo sí o no, cada vez que preguntaba algo como: ¿y sabes qué hacemos con los demonios, verdad, cariño? Eso es. Los destruimos. Entonces, ambas juntas empezaron a rezar. Y no importaba cuánto les suplicara a ambas que entraran en razón, no escuchaban. Cuando me ponía más fuerte, ellas se ponían más fuertes hasta que todos gritábamos tan fuerte que parecía loco que nadie pudiera oírnos. Pero nadie podía oírnos. Y así, nadie vino a ayudarme. Y cuando terminé de gritar y Débora terminó de rezar, le dijo a su hija que me mirara y viera el demonio que se había revelado. Esa niña me salvó la vida, porque me miró llorando y suplicando por mi vida, y sollozando, y dijo: «No veo un demonio, mamá». Ahora Débora responde: «Por supuesto que sí, cariño. Mira más». Pero su niña solo negó con la cabeza y repitió. Y nunca olvidaré la mirada en la cara de esa mujer, cuando me dio una especie de segunda mirada, o como si me mirara por primera vez de nuevo. Parecía que me estudiaba y luego pareció muy sorprendida y finalmente muy triste. Se giró hacia su niña y dijo algo como: «Mamá cometió un error». Y me uní. Sí, un error. Como si eso fuera todo lo que pasó. Todos cometen errores. Por favor, déjame ir. Por favor, déjame ir. Pero de nuevo, Débora no parecía escuchar. Los ojos de su niña estaban fijos en mí, muy abiertos y asustados, pero vidriosos, como al borde de las lágrimas. Pero Débora no miró. No al principio. Solo siguió diciendo lo sorry que estaba antes de ofrecer llevarla de vuelta adentro. Tuve que esperar otro, Dios sabe cuánto tiempo antes de que Débora apareciera de nuevo. Todavía sosteniendo esa pistola y con una bolsa negra en la mano de nuevo. Sentí esta profunda sensación de alivio al ver la bolsa porque sabía que significaba que iba a llevarme a algún lugar de nuevo, o tal vez caminarme a algún lugar. De cualquier manera, no iba a dispararme, pero eso no significaba que no amenazara con hacerlo. Me dio un gran discurso sobre cómo estaba haciendo el trabajo de Dios allí afuera y cómo a veces cometía errores al identificar demonios o adoradores del diablo. Estaba muy arrepentida de haberme hecho pasar por todo eso, pero tampoco podía dejarme ir a menos que prometiera no contarle a nadie lo que había hecho. Allí mismo, con la pistola o la bolsa negra en oferta, habría dicho casi cualquier cosa que me pidiera. Así que le prometí a Dios que nunca respiraría una palabra de lo que pasó esa noche a otro ser vivo. Y luego, Débora me puso la bolsa de nuevo en la cabeza, desató mis manos, y luego me dirigió de vuelta hacia su coche. Y la próxima vez que me quitó la bolsa de la cabeza, estábamos en un tramo oscuro de autopista que no podía identificar. Débora dijo que era aproximadamente donde me había recogido, y por mucho que no pudiera estar seguro, estaba demasiado aliviado de salir de ese granero y de su coche para darme cuenta exactamente de dónde estaba. Y antes de que se fuera, en realidad, dijo: «Dios te bendiga», y explicó cómo Dios me recompensaría en el cielo si mantenía la boca cerrada. Bueno, no mantuve la boca cerrada. Y después de caminar todo el camino de vuelta a Shallow Water, llamé al sheriff del condado y presenté un reporte. Sabía que no sería un caso abierto y claro, obviamente, pero los policías me contactaron y el pronóstico, probablemente, fue peor de lo que pensaba. Sin testigos ni nada por el estilo, cualquier procedimiento legal sería una especie de caso de él dijo, ella
Dijo, la versión de los eventos de Débora era, obviamente, completamente diferente a la mía. Pero no era solo que fueran diferentes, variaban salvajemente. Dijo que hizo lo cristiano de darme un aventón a casa y que intenté aprovecharme después de parar en su casa para darme algo de comer. Dijo que estaba borracho, lo cual admito que lo estaba, y el hecho de que había estado de fiesta antes se vería realmente mal si se ponía delante de un juez. Y luego, en el improbable caso de que lograran colgarle un cargo, podría no ser nada grande como secuestro, porque si convencía a un tribunal de que tenía miedo por su vida, podría no condenarla ni siquiera por poner en peligro imprudentemente y podría simplemente irse libre. Y al final, el mejor consejo que me dieron los policías fue: no te subas más a coches con extraños. Y para ahorrarme el estrés, simplemente elegí no presentar cargos. Needless to say, tenía una historia infernal para contarle a Rita, y ella pensó que era una locura no presentar cargos. Al menos, hasta que expliqué cómo podría potencialmente arrastrar mi nombre por el barro. Si intentaba meter a Débora en la cárcel, que ni siquiera era su nombre real. Por cierto, ella podría hacer la contraacusación de que yo era solo algún pervertido borracho que intentó atacarla después de mostrarme bondad. Esto estaba justo al borde de cosas como MySpace haciéndose grande. Así que, la idea de que la gente pudiera buscarme y asumir que era algún tipo de depredador, eso sería como una segunda pesadilla completa que tenía el poder de evitar. A veces lo lamento, especialmente cuando pienso en ella haciendo lo mismo a otras personas, porque me da una sensación enferma en el estómago de que algunas personas no pudieron irse caminando. Historia 3. Así que, soy italoamericano por ambos lados de mi familia, y el lado de mi papá ha vivido en Brooklyn desde los años 30. Mi abuelo, Luca, vino en su barco cuando todavía estaba en sus 20, y mientras lo conocí, era el hombre católico más profundamente devoto que había conocido. Llevaba rosarios consigo, nunca se perdía una misa o confesión, y rociaba agua bendita en su dormitorio todas las noches para protegerse contra espíritus malignos mientras dormía. Pero había un aspecto de su fe al que no prestaba mucha atención, y era la obligación de peregrinación. Mi abuela materna siempre se enorgullecía de sus visitas al santuario de la Madonna de Itria y el monte Sant'Angelo, pero el abuelo Luca no tenía absolutamente ninguna intención de volver a Italia, por ninguna razón. Durante una de las muchas conversaciones que tuve con él, le pregunté por qué era así, por qué un hombre tan orgulloso de su cultura y cocina podía ser tan reacio a ver su tierra natal de nuevo. Respondió que por mucho que había cosas que no le gustaban de América, era un lugar nuevo donde las cosas del viejo mundo no podían seguirlo. Nunca estuve del todo seguro de qué quería decir con eso. Si fue un desamor o deudas o la mafia lo que lo impulsó a América. Pero un día, cuando fui lo suficientemente mayor, vio bien contarme una historia, y me di cuenta de por qué había estado tan callado al respecto en el pasado. Nacido en 1911, el abuelo Luca tenía 11 años cuando Mussolini y sus fascistas llegaron al poder. Creció en un área muy pobre del sur de Italia, un lugar donde los fascistas tenían mucho apoyo. Así que cuando el abuelo cumplió 17, estaba orgulloso de alistarse en una organización paramilitar muy prominente. No quiero convertir esto en una lección completa de historia, así que no entraré en mucho detalle sobre qué organización se unió el abuelo, pero digamos que era una muy brutal, muy fanática, que manejaba sus propias prisiones secretas en nombre del Estado. Y siendo una dictadura, el gobierno tenía que hacer desaparecer a mucha gente para mantener el poder. Pero también necesitaban un lugar para que estas personas desaparecieran. Y así fue como terminaron estableciendo sus propias prisiones secretas por el campo italiano. Mi abuelo era joven y ansioso por hacer su parte por su país, y nunca se imaginó custodiando celdas de artistas o poetas, pero nunca se quejó tampoco. Y luego, cuando demostró ser capaz, lo movieron a un lugar donde se mantenían prisioneros más peligrosos. Y estos no eran solo prisioneros de conciencia, y algunos de ellos eran partisanos endurecidos que habían tomado las armas contra el Estado. Pero había otros tipos de prisioneros también. ¿Ves?
Una de las maneras en que los fascistas mantenían su control era aliándose con la Iglesia Católica. Pero esta alianza tenía sus condiciones. La Iglesia tenía que decirles a todos que Mussolini era un buen tipo. A cambio, los fascistas usarían su poder para aplastar a los enemigos de la Iglesia. ¿Pero a quién llamaba enemigos la Iglesia Católica? Bueno, para decirlo sin rodeos, cultos religiosos. Y cuando oí culto, pensé en los Branch Davidians en Waco, o Jim Jones y compañía bebiendo el Kool-Aid en Sudamérica. Pero solo oímos sobre los cultos religiosos malos, y resultó que había algunos que no eran ni remotamente tan siniestros. Un culto religioso podría formarse alrededor de un santo particular, por ejemplo, o un grupo podría practicar formas leves de flagelación. Lo último está bien y bueno si está sancionado por la Iglesia. Pero si se hace sin adherencia estricta a la doctrina o sin su permiso explícito, se considera un pecado grave. Y por mucho que probablemente les gustaría, la Iglesia Católica no puede simplemente ir arrestando y deteniendo gente por cometer pecados. Pero ahí es donde entraban los fascistas. Matones que harían cosas que les ensuciarían las manos. En lugar de poetas, artistas y luchadores de la resistencia, el abuelo se encontró custodiando celdas de dulces viejos sacerdotes o ermitaños inofensivos que representaban una amenaza para el control de la Iglesia. Parecía que casi todos los días arrastraban a algún viejo inofensivo, roto y sangrando. Y cada vez mi abuelo se preguntaba por qué. Pero entonces llegó el día en que arrastraron a un hombre sin nombre, y el abuelo ya no se preguntó. Incluso los ermitaños más marchitos y aislados daban un nombre cuando eran golpeados lo suficiente. Pero este hombre, que era flaco como un palo y con cabello negro largo, solo dijo: «No tengo nombre». Incluso después de un tiempo en la cámara de tortura de la prisión, y dado que encabezaba uno de esos cultos más siniestros que mencioné antes, que practicaban sacrificios rituales en la víspera de Todos los Santos, se le consideraba un hombre muy peligroso. Y así, a diferencia de la mayoría de los prisioneros que se mantenían en áreas grandes y comunales, el hombre sin nombre se mantenía en confinamiento solitario constante. Y por primera vez, el abuelo Luca entendió por qué. El hombre sin nombre tenía un aura oscura, casi nauseabunda, y se decía que había hecho cosas terribles como líder de su culto. Así que por primera vez en mucho tiempo, el abuelo entendió la necesidad de tal seguridad estricta, y estaba contento por ello. La prisión era un lugar brutal e implacable, pero como cualquier prisión, los a cargo necesitaban maneras de mantener a los presos tranquilos. Se les permitían cigarrillos, se les permitía jugar fútbol, y se les permitía poner obras o shows, siempre y cuando no fueran de naturaleza política. Además de un puñado de títulos aprobados por fascistas, a los prisioneros no se les permitían libros, ni materiales de escritura tampoco, pero se les permitían cosas como sets de ajedrez, cartas de juego y otras formas de entretenerse. Los prisioneros en confinamiento solitario no eran diferentes. Ellos también necesitaban estimulación mental para prevenir el inquietud, y así fue como los guardias terminaron honrando una extraña petición del hombre sin nombre. No aceptó ninguno de los libros, cigarrillos o cartas ofrecidos, y parecía contento mirando fijamente la pared de su celda todo el día. Pero esto hizo que los guardias se preocuparan de que se estuviera volviendo loco, así que preguntaron si había algo que pudieran traerle para mantenerlo ocupado. Algunos prisioneros pedían una pelota para rebotar y otros pedían una Biblia, pero en el caso del hombre sin nombre, pidió una roca y una tira de lija para darle forma. La petición llegó hasta el alcaide, quien decidió que no había daño en permitirle al prisionero tales objetos siempre y cuando no se le diera nada afilado o con hoja. Y así, ese mismo día, un guardia se detuvo en su celda y le dio una roca y algo de lija. Y durante las siguientes semanas, el hombre sin nombre empezó a darle forma a esa roca. Los guardias se detenían en su celda para chequearlo cada tanto o para entregar su pan y agua diaria, y veían su progreso. Veían cómo esa pieza irregular de piedra se alisaba y luego se desgastaba en ciertas secciones, hasta que estaba suave y brillante por todas partes.
Y luego, justo cuando la roca empezó a ponerse muy suave y oblonga, como una píldora casi oversized, la población general de prisioneros se puso más y más ruidosa. Estaban haciendo demandas sobre ejercicio y comida, diciendo que necesitaban más de ambos, que iban a amotinar. Los guardias golpeaban sin piedad a los prisioneros rebeldes si se atacaban entre sí y negaban comida a los que atacaban a los guardias, pero nada parecía calmar sus temperamentos, y el descontento empeoraba. Todas las noches, los prisioneros se congregaban en el patio donde normalmente jugaban fútbol y cantaban eslóganes sobre una Italia libre. Los guardias lo habían intentado todo excepto disparar a los prisioneros para calmarlos, y el alcaide todavía solo tenía mandato para una prisión, no un campo de muerte. Así que no podían simplemente disparar a cualquiera que se negara a obedecer. Pero tampoco podían continuar con las palizas y el hambre porque ese tipo de castigos solo hacía a la población general más violenta. En cambio, el alcaide intentó hacer un trato con ellos. En la víspera de Todos los Santos, la noche antes de Halloween, el alcaide reunió a los prisioneros para hacer un anuncio. Si dejaban de demostrar, arreglaría una entrega de pan fresco a la prisión, junto con varias cajas de buen vino, para que cada prisionero tuviera una taza entera para sí mismo. Supongo que lo consideraron la opción nuclear, la cosa que pondría fin a las demostraciones. Pero para sorpresa del alcaide, la oferta no hizo nada para apaciguar el descontento. Supongo que el alcaide se enfadó de que los prisioneros rechazaran su oferta, así que volvió directamente a ofrecer palizas y hambre solo el doble. Pero esto no solo causó otra demostración, sino que escaló a un motín completo en la prisión. El abuelo dijo que nunca había visto violencia como esa antes o desde entonces. Dijo que era como si los prisioneros estuvieran en un frenesí rabioso, que no solo atacaban a los guardias de la prisión e intentaban destrozar la prisión misma, sino que también se mataban entre sí. Prisioneros que una vez fueron amigables entre sí, ahora literalmente se tenían de la garganta, destrozándose con las manos desnudas. Era caos, caos puro, empapado en sangre. Y los guardias de la prisión no tuvieron más opción que retirarse, rodear la prisión y matar a cualquiera que escapara. Toda la noche duró el motín desde el atardecer hasta el amanecer. Pero solo un solo prisionero rompió la pared exterior para ser disparado por los guardias esperando. A la mañana siguiente, los guardias volvieron a entrar en la prisión y fueron recibidos por una escena de pesadilla. Había cuerpos muertos tirados por todo el patio de la prisión, y había tanta sangre que había formado grandes charcos en partes del patio. La mayoría de los prisioneros estaban de vuelta en sus celdas, ya sea completamente exhaustos, aterrados de sus mentes, o atendiendo heridas severas. La mayoría fueron contabilizados de una forma u otra. Pero una vez que completaron el conteo de cuerpos, los guardias se dieron cuenta de que faltaba alguien, pero no perdieron tiempo en averiguar quién, porque solo una de las celdas estaba vacía. La celda perteneciente al hombre sin nombre. El abuelo se corrigió después de decir que la celda estaba vacía porque eso no era estrictamente cierto. Simplemente no tenía a nadie vivo dentro. Tirado en el suelo de la celda en un charco de su propia sangre, había un prisionero. Uno que no tenía conexión aparente entre él y el hombre sin nombre. Su corazón había sido arrancado limpio de su pecho, y el hombre sin nombre no estaba por ninguna parte. Los guardias buscaron la prisión de arriba abajo, seguros de que el hombre tenía que estar escondido en algún lugar, pero no pudieron encontrarlo. Y al final, aceptaron que de alguna manera el hombre sin nombre había escapado. El abuelo dijo que siguió una gran investigación, porque el alcaide estaba convencido de que no podía haber escapado sin la asistencia de un guardia. Dijo que uno de ellos era miembro del culto del hombre sin nombre, o había sido sobornado o amenazado para ayudarlo a escapar por los acólitos del hombre. El abuelo dijo que todos fueron arrastrados a salas de entrevistas y luego amenazados con prisión, o peor, si no confesaban. Pero no un solo guardia mostró indicio de estar involucrado, y el alcaide se vio forzado a llegar a una conclusión alternativa para salvar el pellejo. El reporte oficial
establecía que, hasta donde sabía el alcaide, el hombre sin nombre había muerto durante el motín y que sus restos estaban demasiado mutilados para identificar correctamente. Y esto era mucho más aceptable para los superiores del alcaide, porque no iba a decir exactamente que el hombre había desaparecido, pero desaparecido es exactamente lo que pensaron los guardias que pasó. Solo tuvieron que mantener la boca cerrada al respecto, y no era lo único que se les ordenó mantener en silencio. Algunos de los guardias empezaron a decir que el descontento solo empezó cuando el hombre sin nombre se puso a darle forma a esa piedra suya, y cómo empeoró a medida que la piedra se alisaba y luego tomaba forma. Uno de los guardias añadió que la mañana del 31 de octubre, el hombre finalmente completó su pequeño proyecto. Convirtió esa roca irregular en una figura pequeña pero perfectamente formada de un hombre. Y horas después las demostraciones se pusieron feas. El alcaide tuvo su oferta rechazada y esa terrible matanza había empezado. Y tales cosas no se permitían discutir, ni los guardias podían irse o transferir sus puestos, no sea que alguien sospechara que la versión de eventos del alcaide fuera menos que verídica. El abuelo se dio cuenta de que si iba a escapar de su vida como guardia de prisión, tendría que escapar del país entero, y eso fue lo que hizo. Desertó, se coló en Francia y luego estaba en un barco hacia Nueva York para su primera semana de diciembre. Pasó su primera Navidad en Nueva York, solo y sin poder hablar inglés. Pero no le importaba, porque América era un lugar donde las cosas del viejo mundo no podían seguirlo. Historia 4. Podría meterme en muchos problemas por publicar esto, así que me gustaría permanecer lo más anónimo e indefinido posible. Ahora, lo siento si esto se pone molesto mientras lo lees, pero estoy seguro de que entenderás mi razonamiento una vez que llegues al final. Así que, trabajo como profesor en un país de habla inglesa, enseñando a niños de 7 a 11 años. Y digamos que tengo unos años de experiencia. No tengo arrepentimientos. Amo mi profesión y lo haría todo de nuevo, en un latido, si tuviera la oportunidad. Pero mientras los altos han sido altos, los bajos han sido bajos, de maneras que no estoy seguro de que otra gente pueda imaginar. ¿Ves? Cuando trabajas con niños, formas parte de algunas cosas bastante increíbles a veces, pero hay un lado oscuro también. Y a veces terminas enterado de cosas que literalmente te persiguen. Un día, justo al inicio de nuestro trimestre, tuvimos un niño que llamaré A en mi clase. A era de un país no hablante de inglés, y aunque al principio luchaba con la comunicación, lecciones extra de inglés realmente lo ayudaron, y solo tomó un par de semanas antes de que su personalidad empezara a brillar. A también era de un país que no celebraba Halloween, al menos no de la misma manera que lo hacemos en Occidente hoy en día. Así que cuando septiembre rodó a octubre y las decoraciones de Halloween empezaron a aparecer, el nivel de entusiasmo con el que lo celebrábamos le vino como una gran sorpresa. ¿Ves? Venía de una cultura muy conservadora, una que tomaba cosas como fantasmas y ghouls y brujas muy en serio, así que encontró todo bastante aterrador al principio. Luego, una vez que se le explicó que todo era solo un poco de diversión y tomábamos cosas que nos asustan y las hacíamos no tan aterradoras, empezó a ver el lado divertido. Los niños en mi clase me hicieron sentir tan orgulloso ese trimestre, porque lo recibieron con brazos abiertos. Hicieron muchas preguntas muy incómodas sobre su acento y su fondo y eso, pero solo de la manera en que los niños lo hacen. Así que no había nada que etiquetaría como acoso. Pero entonces, una vez que lo conocieron un poco más, era un joven bastante popular, y alrededor de Halloween, algunos de ellos tomaron sobre sí enseñarle todo sobre eso. Le enseñaron sobre vampiros, zombies y hombres lobo. Pero la criatura que encontró particularmente encantadora fue la de Drácula. Le pregunté por qué, y dijo que le gustaba la idea de quedarse despierto toda la noche y poder transformarse en algo que pudiera volar, es decir, un murciélago. Era adorable.
verlo uniendo con sus pares y conquistando sus miedos, todo a la vez, y tenerlo realmente entusiasta por una cosa nueva, era genial para su inglés. Un poco raro que algunas de sus primeras palabras avanzadas en inglés fueran cosas como no muerto y trans, pero lo que sea que funcione, supongo. Halloween ese año fue un viernes, y después del almuerzo, mi clase y yo jugamos a disfrazarnos. Nos pusimos máscaras y maquillaje y disfraces aterradores, y nos reímos mucho con una fiesta improvisada de Halloween. Llevaba un par de colmillos plásticos que compré y una bolsa de basura rota como capa. Y luego pasó todo el tiempo acechando y siseando a los otros niños desde detrás de su capa de plástico negro brillante. Pensaron que era hilarante, y una vez más, fue una alegría de ver. Luego, al final del día, insistió en irse a casa todavía con su capa y colmillos. Le conté a mi novio sobre eso ese fin de semana, y estuvo de acuerdo en que sonaba como un niño realmente lindo. Y luego llegó el lunes por la mañana. Estaba emocionado de descubrir si su rutina de vampiro pequeño había sobrevivido el fin de semana. Pero no estaba en clase esa mañana. Tuvimos que hacer que el director llamara a su familia a casa para averiguar dónde estaba. Y solo entonces descubrimos que estaba enfermo. El director pidió a sus padres que se aseguraran de informarnos de enfermedades en el futuro. Y dijeron, claro, bien, sin problema. Y eso fue todo. A la mañana siguiente, todavía no había vuelto a la escuela, así que su director llamó a su familia de nuevo para pedir una actualización. Su inglés no era fantástico, pero podían hablar lo suficiente para transmitir que todavía necesitaba reposo en cama y volvería a la escuela tan pronto como pudiera. De nuevo, esto no era problema. Pero entonces, después de no aparecer toda la semana y no aparecer los primeros 2 días de la semana siguiente, empezamos a preocuparnos. El director hizo una tercera llamada a la familia de pero después de recibir la misma respuesta de que está enfermo y necesita reposo en cama, el director preguntó si lo habían llevado a un doctor. Sus padres dijeron no lo habían llevado a un doctor, pero las razones para no llevarlo se perdieron en la traducción. Y esa fue la primera vez que las palabras servicios sociales surgieron en la conversación, y las cosas escalaron desde allí. 2 semanas completas después de que faltara a la escuela, un trabajador social tocó a la puerta de su casa familiar. La misma conversación se repitió con el trabajador social siendo informado de que estaba enfermo, y el trabajador social preguntó si podía entrar a verlo, pero los padres de se negaron. El trabajador social dijo que tenía el poder de volver con un oficial de policía y serían arrestados si le impedían el acceso a pero o no entendieron lo que decía o no les importaba. En un mundo ideal, la policía debería haber ido inmediatamente a la casa para hacer una verificación de bienestar. Pero la burocracia significó que el trabajador social no pudo conseguir un miembro especialmente entrenado del equipo de alcance comunitario hasta 3 semanas completas después de la ausencia inicial de Y entonces, y solo entonces, pudieron acceder a la casa familiar de y lo que encontraron dentro debió sacudirlos hasta los cimientos. Yacía en su cama, nada más que piel y huesos. Había evidencia de que su familia intentaba cuidarlo, pero todavía estaba peligrosamente enfermo. Así que después de que se llamó una ambulancia, fue llevado de urgencia al hospital. Y al llegar, hubo una carrera loca para averiguar qué le pasaba porque realmente estaba a las puertas de la muerte siendo tan flaco. Pero los doctores pronto descubrieron por qué estaba tan enfermo. No había comido en casi 3 semanas enteras y solo le habían dado el mínimo de agua para mantenerlo vivo. Una vez que se dieron cuenta de que era un caso de inanición, fue cuidado de vuelta a la salud y la policía se movió para arrestar a sus padres. Pero de lo que oí, los padres de se comportaron a diferencia de cualquiera con la que los oficiales de policía hubieran lidiado antes, al menos cuando se trataba de casos de negligencia infantil. Parecían buena gente, trabajadora, honesta de Dios, y estaban absolutamente devastados de que su hijo estuviera tan enfermo. Pero cuando la policía preguntó por qué estaba tan desnutrido, sus padres no podían entender cuál era el problema. Desde su punto de vista,
Habían hecho exactamente lo que un hombre santo local les había aconsejado, que era alimentar a lo menos posible, para morir de hambre al espíritu demoníaco que había poseído su cuerpo. Y solo puedo imaginar lo atónitos que quedaron cuando oyeron a los padres de A decir eso. Pero lo dijeron. Estaban absolutamente firmes en su creencia de que su hijo estaba poseído por una entidad demoníaca. Y la primera pista que tuvieron fue su repentino e intenso interés en lo macabro. Fueron a ese hombre santo local que mencioné y él les dio su evaluación y luego hicieron lo que pensaron que era lo mejor para su hijo. Pero en realidad, casi lo mató. Durante la tercera semana, cuando A realmente empezaba a desgastarse, sus padres arreglaron para que el hombre santo viniera para darle un exorcismo a A. No creo que fuera el tipo de la película, ya sabes, con agua bendita lanzada por todos lados, y el poder de Cristo te obliga, gritado en tándem. Pero hicieron algún tipo de ritual diseñado para expulsar fuerzas demoníacas del pequeño cuerpo de A. Pero supongo que, desde su perspectiva, no funcionó. Así que, la dieta de inanición solo continuó. Oír todo eso fue fácilmente lo más impactantemente aterrador que había oído en mi carrera, y nada lo ha superado desde entonces. El pensamiento de ese pobre niño pequeño yaciendo en esa cama desgastándose, y todo mientras creían que había algún demonio dentro de él. Me rompe el corazón tanto como me envía un escalofrío por la espina. Los padres de A terminaron yendo a prisión. No por mucho tiempo, pero sé que recibieron sentencias custodiales mientras A fue a vivir con una familia de acogida en otra parte del país. Tanto esperaba verlo ese lunes por la mañana para ver si todavía estaba obsesionado con Drácula. No tenía idea de que nunca volvería a ver al pequeño A. Hola amigos, gracias por escuchar. Haz clic en esa campana de notificaciones para ser alertado de todas las futuras narraciones. Lanzo nuevos videos todos los lunes y jueves a las 9:00 p.m. EST. Y hay súper divertidas transmisiones en vivo los domingos y noches de miércoles. Si tienes una historia, asegúrate de enviarlas a mi email letsreadit@submissions@gmail.com y tal vez incluso oír tu historia destacada en el próximo video. Y si quieres apoyarme aún más, agarra acceso temprano a todas las futuras narraciones y contenido bonus en Patreon. O haz clic en ese gran botón de unirse para oír sobre los perks extra para miembros del canal. Y chequea el podcast Let's Read, donde puedes oír todas estas historias y grandes compilaciones donde sea que escuches podcasts. También tengo un canal de crímenes reales llamado Saturn Soul. Todos los links están abajo en la descripción. Muchas gracias, amigos, y recuerda, sí, eso es todo. Nos vemos.